En este video te compartiré la mejor manera de poder subir un producto conocido también como anuncio o listado a tu tienda Etsy junto al proveedor Printify. Y por si no estás muy familiarizado con lo que es Print on Demand, es uno de los mejores modelos de negocio online para poder iniciar en este 2026, ya que nos permite poder crear nuestros propios diseños para que luego puedan ser vendidos en productos como camisetas, tazas, mantas, entre otros. Esto sin tener que invertir en costosas maquinarias o equipos, porque existen proveedores como Printify que son quienes se van a encargar, una vez que tenemos una venta, de poder producir el diseño en el producto seleccionado y enviárselo hasta la casa del cliente. Es decir, nuestro trabajo es 100% online. Básicamente nos encargamos de poder crear nuestros propios diseños, de poder subirlos a nuestra tienda y también de lo que es atención al cliente. Y no necesitas redes sociales ni mostrar tu rostro para poder vender tus productos, ya que existen más de 90 millones de compradores activos en la plataforma de Etsy. Pero eso no quiere decir que sea fácil o que pase de la noche a la mañana. Como cualquier negocio real, debemos esforzarnos para poder lograr grandes resultados. Por cierto, si eres nuevo por aquí, hola, mi nombre es Alison, soy emprendedora digital y dueña de una tienda Etsy que ha vendido más de $900,000 gracias al modelo de negocio Print on Demand. Así que en este video voy a explicarte paso a paso: 1, cómo hacer una investigación de mercado antes de poder crear tu diseño; 2, cómo realizar un diseño en una de mis plataformas favoritas, que es Canva, y es muy amigable para principiantes; 3, cómo poder colocar nuestro diseño en una maqueta digital para que realmente pueda tener potencial de ser vendido; 4, cómo subir el diseño correctamente con el proveedor Printify; y 5, finalmente poder enviarlo a nuestra tienda Etsy para que pueda ser publicado y esté listo para ser vendido. Y recuerda que por si por alguna razón aún no has creado tu tienda de Etsy o Printify, tengo un video actualizado acerca de cómo poder abrir y conectar tanto tu tienda como tu cuenta de Printify paso a paso. Así que si es que aún no lo has hecho, te estaré dejando el link de ese video en la descripción. Y en Printify vamos a poder encontrar diferentes tipos de producto. En mi caso empecé con todo lo que eran tazas, luego camisetas, tote bags, etcétera. Sin embargo, si es que recién vas a iniciar, te recomiendo que puedas elegir un producto ganador para poder empezar a vender en tu tienda. Y en este caso vamos a utilizar como ejemplo lo que son tazas, que es uno de los productos con más demanda y también uno de mis productos favoritos para vender. Así que ahora sí, comencemos. Hay diferentes maneras en cómo podemos hacer una investigación de mercado antes de poder crear nuestro diseño, lo cual es súper importante para que realmente tenga potencial para venderse. Actualmente yo utilizo herramientas de pago que me permiten poder hacer este proceso de una manera más rápido y sencillo, ya que suelen mostrarte lo que son las estadísticas para poder ver qué nichos se están vendiendo, etcétera. Sin embargo, en este video quiero mostrarte la forma gratuita en la que podemos hacer investigación de mercado, que era lo que yo hacía cuando recién empecé y me funcionaba también muy bien. Así que para ello lo que haremos es entrar al nicho más general del producto a donde vamos a entrar, que en este caso, por ejemplo, es el de tazas. Así que colocaremos algo como MA, que es taza en inglés, y por aquí estaremos encontrando diferentes productos que tienen la etiqueta de lo que es Popular Now, lo que es bestseller, que quiere decir que actualmente se están vendiendo. Entonces lo que voy a hacer es escoger un producto y un nicho. Si es que no estás familiarizado con lo que es nicho, es básicamente al público objetivo al que nos estaremos dirigiendo, que en este caso, por ejemplo, si vemos este, dice Future Mrs. Mug, que quiere decir futura novia o futura esposa. Así que esto está muy relacionado a lo que es el nicho de novia o bride. Así que ahora lo que haremos para poder confirmar esto, si realmente es un nicho potencial, es colocar por aquí algo como bride mug. Voy a entrar por aquí y empezaré a observar si es que hay más bestsellers, si es que hay más popular now. Una manera de poder encontrar esto de una manera mucho más rápida es haciendo lo siguiente: nos dirigiremos a filtros, nos vamos para lo que es Etsy Best, damos clic a lo que es Star Seller y en la parte superior vamos a cambiar la palabra Star por Best, que nos va a permitir esto, que solamente nos salga todo lo que son productos bestseller y popular now que estén relacionados a este producto. Entonces aquí podemos confirmar que todo lo que es futura esposa, todo lo que está relacionado a lo que es bride, este
nicho, es un nicho potencial porque hay varios productos con estas etiquetas. Entonces, este será el nicho en el que estaremos trabajando, y para poder buscar un poco más de inspiración en cuanto a lo que es el diseño, estaré buscando qué tipos o estilos de diseños están funcionando también en otros productos, como por ejemplo lo que son camisetas, para poder analizar fuentes de letra, frases que estén en tendencia, colores, etcétera. Entonces, por aquí voy a colocar algo como bright shirt, y por aquí voy a empezar a ver frases. Por aquí veo lo que es más personalizado, pero en este caso te quiero mostrar algo que es no personalizado, porque nuestro objetivo es poder aprender lo que es el proceso. Entonces, por aquí veo un bright, vamos a filtrar nuevamente para poder encontrar un bestseller o un popular now. Voy a ir por aquí star seller, y en la parte superior vamos a cambiar la palabra star por best. Por aquí, a ver, the bright, por ejemplo, aquí veo bright pero con algún elemento. Mira, por aquí hay una frase que dice It's giving misers. Podría ser una frase que podría colocar ahora en el producto en el que quiero crear, que en este caso es taza. Así que voy a entrar por aquí. Así que creo que voy a poder utilizar esta frase, pero antes de poder ver si lo voy a utilizar en mi diseño, es importante que podamos verificar que nuestra frase no tiene trademark o copyright, es decir, no está protegido por derechos de autor. ¿Cómo vemos eso? Nos podemos dirigir a lo que es la página uspto.gov, que es la página oficial de Estados Unidos, y por aquí colocaremos la frase que queremos colocar. Entonces, en este caso es It's given misers. Nos vamos a expert, y por aquí con la lupita le damos enter. Ahora por aquí nos va a salir cuáles están activos y cuáles ya se vencieron o no han sido aceptados. Los que me interesan son los que estén activos principalmente, y también aquí podemos elegir incluso según el tipo de producto la clase. Por ejemplo, todo lo que son tazas, todo lo que tiene que ver con glases, etcétera, es el 0.21. Tengo un video en mi canal donde explico todo acerca de esto, por si quieres saber más detalles. Te estaré dejando el link del video en la descripción, pero para que puedas ver por aquí, colocamos esto y definitivamente no encontramos esta frase por aquí, algo que diga It's given misers. Hay con otros tipos de palabra, así que tenemos luz verde para poder colocarlo en nuestro diseño. Así que ahora comenzaremos con lo que es nuestro diseño, y para ello necesitamos una plataforma. Algunos de mis favoritas que son muy buenos para principiantes son tanto Canva como Kirol, pero para este ejemplo vamos a utilizar lo que es Canva. Canva tiene la opción de ser gratuito como también Pro, que es de pago. Si es que recién estás empezando, puedes utilizar la opción gratuita, pero yo te recomiendo que en cuanto tengas la oportunidad de poder utilizar el Pro, puedas hacerlo. Esa fue una de mis primeras inversiones en mi negocio y definitivamente valió la pena porque te ayuda a poder utilizar muchísimas funciones, entre ellas el poder guardar el diseño con fondo transparente, lo cual es súper importante en diferentes productos. Y en caso desees obtener Canva Pro, tengo un link que te estará brindando un mes gratis de Canva Pro. Te estaré dejando el link en la descripción en caso desees obtenerlo. Entonces, una vez estamos en Canva, lo que haremos es dirigirnos en la parte superior donde dice crear, y luego nos dirigimos a elegir el tamaño de forma personalizada. Para la mayoría de productos, al momento de crear el diseño, yo suelo utilizar 5000 por 5000 píxeles. Eso suele darse en la mayoría, así que en este caso vamos a colocar 5000 por 5000 píxeles, y ahora sí le damos clic a crear diseño nuevo. Entonces, una vez nos encontramos aquí, lo primero que haré es poder agregar el texto. Por aquí miré a texto en la parte izquierda y agregar a caja de texto. Ahora por aquí estaré escribiendo la frase que vimos que íbamos a utilizar, que era It's giving misers. Y ahora estaré cambiando la fuente de letra, que por aquí utilizaré una que he visto que está funcionando en muchos nichos en el mercado, que es la Beth Ellen. Voy a colocarlo algo así. Podría colocarlo incluso por aquí. En la parte superior podemos maximizar, o por aquí para poder agrandar la letra. Y ahora le voy a agregar algún elemento. Algo que he visto que está funcionando mucho en el mercado también es lo de los lazos estilo coquette. Así que en vez de colocarle algo como un sapito, por aquí vamos a colocar algo como coquette, y aquí encontraremos diferentes gráficos. Todo esto vamos a encontrarlo en la parte de elementos, y por aquí estaré agregando tal vez un lazo negro que pueda colocar con el mismo color. Creo que este le iría muy
Muy bien, así que estaré colocando por aquí y un poco más delicado o pequeño, y por aquí está listo nuestro diseño. Realmente no necesitamos hacer algo súper saturado, muchas veces los diseños más simples son los que más funcionan en el mercado. Así que una vez listo mi diseño, lo que haremos es guardarlo, nos dirigimos a compartir, luego nos vamos a descargar y por aquí le damos clic a fondo transparente de ser posible y luego descargar. Y ahora algo súper importante es cómo mostramos nuestro diseño en nuestra tienda. Si bien en lo que es print on demand no es necesario que tengamos que comprar el producto para tomarlo foto y subirlo a nuestro producto, en el mercado venden diferentes tipos de mockups o conocidos también como maquetas digitales que nos permiten poder colocar nuestros diseños en una foto del producto. Para ello, dos de mis plataformas favoritas donde puedo buscar diferentes mockups que realmente logren conexión emocional son tanto Etsy como Playsy. Y esta vez, porque estamos trabajando con lo que son tazas, una muy buena opción es lo que es Playsy, que es una plataforma donde podemos encontrar mockups de diferentes tipos de productos. Sin embargo, lo utilizo principalmente para lo que son tazas, para lo que son blankets, para lo que son phone cases y tote bags. Entonces, para ponerte un ejemplo de cómo suele utilizarse esto, por aquí esta es la página de Playsy donde vas a encontrar mockups de diferentes tipos de productos, pero por ejemplo en este caso vamos a utilizar lo que son para tazas. Playsy tiene la opción tanto de mockups gratis como también en caso quisieras utilizar lo que son los mockups de manera ilimitada, puedes obtener la versión de pago, que por cierto, si es que utilizas el link que te voy a estar dejando en la descripción, lo puedes obtener desde $6 mensuales y tener acceso a todos los mockups en todos sus productos. Entonces por aquí, si quisieras ver por ejemplo lo que tienen gratis, también puedes ingresar con el link que te estaré dejando, puedes colocar algo como mock free por ejemplo, y aquí te van a salir diferentes opciones. Todos los que dicen free lo puedes utilizar de manera gratuita, pero en este caso vamos a colocar solamente Mac, por ejemplo, y aquí te van a salir muchísimas más opciones de lo que son mockups para tazas y muchos de ellos sí pueden lograr mayor conexión emocional con las personas. Entonces vamos a elegir este de aquí porque vamos a poner como ejemplo lo que son las tazas de 15 y de 11 onzas blanco que vamos a estar viendo a continuación. Por aquí puedes elegir otro, como por ejemplo este, y aquí nos vamos para lo que es editar. Entonces por aquí lo único que tienes que hacer es dirigirte a lo que es diseño. Vamos a subir el diseño que acabamos de crear en Canva y por aquí vas a poder ir viendo cómo estaría quedando el diseño en la maqueta digital. Si deseas puedes aumentarle el tamaño, por ejemplo por aquí, y ahora sí le damos cortar. Una vez quede exactamente como deseas, simplemente le damos a descargar una vez y cuando se descargue en esta parte le damos nuevamente para que se descargue en nuestro ordenador. Lo mismo estaré haciendo por aquí, nos damos a diseño, subimos el diseño que acabamos de crear. Por aquí ya por ejemplo tenemos a lo que es la modelo, damos a crear por aquí y una vez listo queda exactamente como deseas, simplemente le damos a descargar. Y por aquí que tenemos un fondo diferente, también hacemos lo mismo. Por aquí le aumentamos un poco el tamaño y una vez listo lo descargamos. Entonces una vez tenemos listo lo que son nuestros mockups o conocidos también como maquetas digitales, ahora lo que haremos es subir nuestro diseño con el proveedor Printify. Para ello recuerdas que ya debes de haber conectado tu tienda de Etsy con Printify. Si es que aún no lo has hecho, te recomiendo ver el video anterior donde te enseño tanto a crear las dos cuentas como conectarlas correctamente. Entonces ahora lo que haremos es dirigirnos a la parte superior donde dice buscar productos y en este caso vamos a colocar el producto del que estoy trabajando actualmente, que es taza. Vamos a poner mug y aquí vas a encontrar diferentes tipos de tazas. Yo te recomiendo que utilices principalmente los que tienen etiqueta de bestseller, como por ejemplo por aquí si bajamos vamos a ver que este es un bestseller, que es básicamente la taza blanca de 11 y 15 onzas. Damos clic por acá y en la parte superior le damos clic a escoger manualmente. Y por aquí estaremos viendo los diferentes proveedores que tienen en este caso. Antes tenían solamente uno, ahora tenemos más para poder escoger. Uno de mis favoritos para lo que son tazas es District Photo. Puedes ver que el precio va desde $4.99 si es que no tienes Printify Premium o $3.73 si es que lo tuvieras, y por aquí también el precio de envío. Entonces una vez por aquí nos vamos a Start Designing, es decir, empezar a diseñar.
Una vez por aquí en la parte derecha vamos a encontrar las diferentes variantes que tiene en este caso el producto, que es la taza. Así que nos vamos a seleccionar variantes y aquí vas a encontrar tanto el de 11 como de 15 onzas. Yo te recomiendo que puedas ofrecer ambos porque los dos suelen tener mucha demanda en el mercado. Así que vamos a darle a clic por aquí y ahora en la parte izquierda donde dice Upload vamos a poder darle clic a My Device y aquí subir el diseño que acabamos de crear en Canva, no en Placeit, sino en Canva. Así que una vez por aquí, ves que en la parte superior te va a indicar en qué parte de la taza va a ir. En este caso te recomiendo ponerlo tanto en la parte izquierda como en la derecha porque no te van a cobrar nada extra por colocar el mismo diseño en las dos partes de la taza. Entonces por aquí vamos a colocarlo de manera derecha. Si gustas puedes aumentarlo un poquito por aquí el tamaño y en la parte superior hay una parte donde dice duplicate, es decir, duplicar. Le das clic por acá. Voy a eliminar esto para que me deje ver y lo llevamos para la otra parte que también esté más o menos en el medio y si damos clic a preview vas a poder ir viendo cómo estaría quedando la taza. Si damos clic por aquí vamos a poder ver cómo se estaría viendo. Aquí puedes ver en la parte izquierda cómo se estaría viendo, por aquí en la parte derecha y donde dice tamaño vas a poder ver también el de 11 onzas. Entonces una vez que nos aseguramos que todo estaría saliendo bien simplemente le damos a guardar producto. Una vez por aquí guardamos selección y ahora vamos a rellenar algunos campos como por ejemplo lo que es el título. Por aquí tenemos lo que es la descripción. En cuanto a lo que es el título vamos a modificarlo cuando ya está en Etsy. Por aquí en cuanto a la descripción puedes hacerlo incluso desde ahora. Puedes utilizar este pero lo mejor que podemos hacer es crear nuestra propia descripción que realmente sea más llamativo. Aquí he colocado una plantilla que tengo para lo que son tazas. En caso desees tener este mismo te lo voy a estar dejando en la descripción del video para que solamente copies y pegues y solo cambies por aquí lo que son las palabras claves, es decir, palabras que estén relacionados al nicho en el que estamos trabajando ahora mismo. Entonces, una vez por aquí, puedes colocar desde ya también lo que son los tags, pero todo eso lo vamos a hacer en Etsy en unos momentos. Bajamos por aquí y por aquí nos hablan acerca de lo que es el perfil de envío. En este caso, como recién estamos empezando, lo vamos a dejar aquí exactamente como está. Luego por aquí nos hablan acerca del precio, que en este caso puedes cambiar al precio que tú desees. En este caso, por ejemplo, voy a poner 13.99 y por aquí voy a poner 17.99. Una vez listo lo que es el precio, vamos a bajar un poco más. Te recomiendo aquí poder dejarlo tal como está. Yo siempre lo he dejado por ahí. Y por aquí, si gustas, puedes eliminar lo que son los mockups porque estaremos utilizando unos de mejor calidad que son los de Placeit. Una vez listo, colocamos publicar para que se esté dirigiendo a nuestra tienda Etsy y allí poder hacer los últimos cambios. Entonces, ahora por último nos dirigimos a nuestra tienda de Etsy, donde en la parte de listings o probablemente en español anuncios vamos a encontrar el producto que acabamos de publicar desde Printify. Entonces entramos por aquí y lo primero que haremos es poder cambiar el título porque el título es súper importante, las palabras que coloquemos ahí porque es lo que nos va a permitir que realmente podamos ser visibles en Etsy. Esta parte de lo que es el SEO es muy importante, así que te voy a mostrar una de las maneras en cómo podemos hacerlo. Vamos a eliminar esto y lo que vamos a hacer es encontrar otros productos de tazas que estén relacionados al nicho en el que estoy trabajando. Entonces para ello por aquí he colocado Bright Mug en este caso y he hecho lo mismo que hice anteriormente de filtrar aquí a Star Seller y luego colocar por aquí Best para que me salgan puros Popular Now o lo que son bestseller. Así que ahora empezaré a entrar a diferentes productos que estén relacionados con lo que son tazas y novias. Por aquí voy a entrar a este. Por aquí encontré este también. Y por aquí, por ejemplo, encontré Future, Misers, Mug, Bright to Be Mug. Por aquí vamos a entrar a
otro producto donde dice Bachelorette Party Favor, también podría estar relacionado al producto. Es súper importante que lo que coloquemos esté realmente relacionado a nuestro producto. Por aquí también dice Engagement Gift. Recuerda que aquí te estarán dando hasta 140 caracteres para poder llenar esta parte. Por aquí dice Bridal Shower Gift, Bright Mug, Engagement Mug. Y ahora lo que haré es eliminar la foto que está por defecto y agregar las fotos que sí son de calidad que acabamos de descargar desde Playsy, que agregamos por acá. Y en este caso debemos elegir uno que sea el principal. Recuerda que aquí puedes subir más fotos, incluso videos, etcétera, pero esto estaremos tomando como ejemplo. Y algo sí súper importante que te recomiendo es que puedas tener una foto donde expliques los diferentes tamaños o colores que vas a ofrecer. Yo tenía uno ya guardado por aquí que era incluyendo incluso las tazas de colores, pero si gustas puedes colocar solamente lo que son blancos como estamos tomando para este ejemplo. Ahora nos vamos un poco más abajo. Por aquí podemos incluso modificar el tamaño de la imagen principal. Podemos acercarlo por aquí para que se pueda notar bien el centro. Ahí está. Aplicar. Por aquí estaré cambiando lo que son las palabras claves que estén relacionados a bridal shower, por ejemplo, bridal mug, etcétera. Y luego bajamos por aquí. En este caso no tiene personalización, así que no es necesario que agreguemos. Por aquí están las diferentes variantes, tanto de 11 onzas y 15 onzas. Por aquí en el precio, si gustas, puedes cambiarlo cuando desees. Y esto del SKU es básicamente el código que va a unir a este producto en este color y en este tamaño para que cuando tengamos una orden se pase exactamente ese diseño en el modelo exacto a Printify. Igualmente en este caso es un código único para el de 15 onzas, así que cada tamaño con cada color siempre va a tener un código único que se llama SKU. Luego bajamos por aquí y algo súper importante aquí es que nos vayamos a lo que son los core details porque debemos informar que estamos trabajando con un proveedor. Entonces en este caso miré a cambiar y por aquí tenemos que responder algunas preguntas como por ejemplo si vendemos un producto físico o digital. En este caso es producto físico. ¿Quién lo hizo? Otra compañía o persona, porque nosotros no somos quienes lo fabricamos, así que colocamos por aquí. Es un producto finalizado o una herramienta, en este caso es finalizado. Cuando fue hecho es made to order, es decir, cada vez que nos piden un producto es que recién es fabricado. Y por aquí nos preguntan por nuestro production partner, que en este caso sería nuestro proveedor. En este caso ya lo tenía como Distrib Photo, pero si es que no lo tuviera, simplemente le damos clic a Change y por aquí le damos a crear un nuevo production partner. Entonces aquí tú puedes escribir algo, en mi caso puse Distrib Photo porque en tazas suelo trabajar con ellos. Por aquí si gustas puedes mostrar el nombre o si deseas no. Y por aquí puedes simplemente colocar algo como partner en vez de colocar exactamente el nombre. Luego aquí nos dicen le contemos un poquito más acerca de nuestro production partner y puede ser algo como ellos nos ayudan con la producción y el envío. Aquí puedes colocar desde dónde sale el producto, puedes colocar en realidad en general en cualquier estado de Estados Unidos. Personalmente siempre lo coloco desde donde vivo, que es Maryland, así que si gustas puedes colocar algo como Maryland, Estados Unidos. Luego por aquí nos dicen por qué estás trabajando con este proveedor. Por aquí vamos a colocar porque no tenemos la técnica o habilidad de equipamiento para poder hacerlo todos nosotros. Y aquí nos preguntan cuál es el rol en este proceso. Nosotros diseñamos todo, ¿ok? Porque es súper importante que nosotros seamos parte del proceso para que realmente podamos vender sin ningún problema en Etsy. Y por aquí, ¿cuál es el rol de tu proveedor o de tu partner? Por aquí es que ellos hacen todo por mí. Así que una vez colocamos esto, porque todo el resto lo hacen ellos básicamente, guardamos y este es el que nosotros acabamos de crear, colocamos DOM y aplicar. De esta manera estaremos informando y todo está súper bien. Luego por aquí nos aseguramos que esté en lo que son tazas. Esto no es necesario que llenemos por aquí. Si gustas puedes colocar algo como occasion, que sí nos podría ayudar un poquito más en el tema del algoritmo en Etsy. Por ejemplo, si está relacionado realmente a nuestro producto, que en este caso, por ejemplo, está relacionado a Bachelorette Party o también lo que está relacionado a lo que es Bright. Así que por aquí damos clic
a esto. Y luego por aquí también tenemos lo que son las etiquetas, que también nos ayudará a que Etsy pueda entender de qué se trata nuestro producto y pueda mostrárselo a las personas correctas. Entonces por aquí podemos también seguir copiando algunos títulos que veamos que están relacionados a nuestro producto, o nosotros también poder escribir palabras claves de cómo buscaría una persona nuestro producto. Entonces por aquí vamos a ir nuevamente a Engagement Gift, Future, Mr. Mug, Wedding Gift, etcétera. Te recomiendo que puedas llenarte, ser posible, todos los 14 tags que te permiten. Por aquí estoy colocando algunos. Y luego, una vez terminemos, por aquí encontraremos todo lo que tiene que ver con lo que es el envío. En este caso, por ejemplo, tenemos al Processing Profile, que es básicamente cuánto tiempo se estará demorando en promedio en poder producirse una vez tengamos una venta. En este caso, nos vamos a ir a cambiar perfil, y el que yo suelo colocar normalmente es de 1 a 5 días, pero si no tuvieras la opción por aquí, siéntate libre de poder crear uno nuevo. Aquí dice Made to Order, y por aquí colocar algo como Custom Range, y aquí colocar de 1 a 5 días. Es lo que normalmente suelen demorarse los proveedores, de 1 a 5 días hábiles, y una vez listo colocamos aplicar. Y luego tenemos también la opción de el envío, que es luego de que es procesado y enviado con paquetería, cuánto tiempo suele demorarse hasta llegar a la casa. Entonces por aquí vamos a editar, y aquí puedes aprovechar en poder crear un perfil de envío, que en este caso se llamará algo como tazas. Entonces por aquí, por ejemplo, ya tenemos desde dónde se ha enviado. Asegúrate que sea desde Estados Unidos, te encuentres donde te encuentres. Luego por aquí un zip code, que es el código postal que ya está listo, y por aquí a dónde será enviado. En mi caso solamente vendo a Estados Unidos, así que si en tu caso es lo mismo, eliminamos cualquier otro país por acá y nos quedamos solo con Estados Unidos. En cuanto al envío, te recomiendo lo que la mayoría solemos utilizar sin ningún problema, suele ser SD USPS de 1 a 5 días hábiles. Y en cuanto al envío, actualmente Etsy recomienda que cobremos menos de $6, así que puedes colocar algo aquí como $5.99, y por aquí de repente algo como $2.99. Una vez listo, colocamos guardar y aplicar, así que ya estaríamos teniendo nuestros perfiles de envío, que luego puedes utilizarlo en todos tus otros productos que sean tazas. Luego por aquí ya estaría prácticamente todo listo. Si gustas puedes activar o desactivar lo que es publicación. En este caso lo voy a desactivar, y por aquí nos dan la opción de cómo queremos renovar luego de 4 meses nuestro producto. Si es que colocamos automático, luego de 4 meses nos estarán cobrando 20 centavos para que se renueve automáticamente en nuestra tienda, pero si es que no queremos que se renueve automáticamente, podemos colocarlo manual, que es lo que yo les recomiendo, y luego de 4 meses tú veas si es que quieres volver a activar ese producto o simplemente deseas que se mantenga desactivado en la tienda. Así que una vez listo, publicamos cambios y ahora sí, nuestro producto estaría listo básicamente si damos clic por aquí. Colocamos ver en Etsy, y por aquí vamos a poder ver cómo se estarán viendo cada una de las fotos. Recuerda que puedes colocar aún más. Por aquí se estará viendo nuestro título, así es como el cliente estará eligiendo los diferentes tamaños, las cantidades, etcétera. Así que espero este video haya sido de ayuda para que puedas saber paso a paso cómo puedes crear tus primeros productos. Y ahora un video que te recomiendo que puedas ver es cómo poder lograr tus primeras 100 ventas, donde te brindo diferentes tips y consejos para poder lograrlo. Te estaré dejando el link en la descripción, y es justamente este. Cuéntame en los comentarios qué otro tipo de videos quisieras poder ver, qué parte del proceso de repente, y estaré feliz de hacerlo. Y si te ayudó en algo, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.